Entonces, lo que quiero ahora es que ustedes busquen, por favor, cómo yo puedo acceder a un servidor desde otro lado. Es decir, acceder al Oracle en red. Entonces, ¿qué es por lo general? Hay varias formas de hacerlo, pongámoslo así, pero la más típica, inclusive ya un grupo creo que la mencionó o algo hizo al respecto, es modificar el listener, es decir, es el escuchador, ya sea vía comandos o vía la herramienta, porque tenemos una herramienta. Eso ya, como ustedes quieran hacerlo, o simplemente abriendo el listener del Oracle, ¿sí? El archivito y adicionando la dirección IP a la cual quieren ustedes dar permiso para que se conecte. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan a hacer, esto lo van a hacer igual en grupos, por favor, en los grupos de exposición. Cada persona, en este caso, va a tener un usuario dentro del servidor. Por ejemplo, si tenemos 3 en el grupo, créense uno que diga usuario, con su apellido podría ser para que no se confunda, créense con su apellido, cada uno un usuario, y ese usuario va a acceder al servidor. Pero ¿qué pasa? Va a acceder al mismo servidor, es decir, todos pueden acceder al mismo servidor para poder trabajar bajo el mismo servidor. Es decir, cada uno va a tener su propio usuario, pero como ustedes van a saber la clave y contraseñas del SIS y del System, también van a poder acceder a través del SIS y del System al servidor. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes investiguen esa partecita de cómo poder conectarme en red a través de un usuario a mi servidor. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a crearse un servidor. Ahora, les va a ser un poco complicado la partecita de conexión, porque van a tener que montar un servidor en ¿cómo es? En la nube o en alguna parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto de aquí van a tener ustedes clases, me parece que se acaba el 26. Para presentarme esto van a tener ustedes hasta el jueves, hasta el martes 19, por favor. ¿Sí? Para averiguar cómo ustedes pueden montar un servidor y en este caso todos conectarse a ese servidor. Lo que yo les recomiendo es que ustedes traten de montar un servidor en la nube. Hay formas gratuitas de montar el Oracle en la nube. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crear su usuario y cada uno de ustedes puede conectarse a ese servidor. ¿Estamos? ¿Estamos claros, por favor? ¿Estamos claros lo que deben hacer? ¿Alguna pregunta? Este es el trabajo o la parte investigativa de este parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? La otra, si se les hace difícil, alguien debe tener alguna dirección IP pública o dirección IP pública, ponen su servidor en la dirección IP pública y pueden conectarse, ¿no? Todos allá a la dirección IP pública, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ya, entonces no se olviden, eso va a quedar para el 19, esta parte investigativa. Ahora, con esto nosotros acabamos clases. Existe una clase más que yo les voy a dar, que son las consideraciones del Oracle, pero que simplemente es como, yo le veo como una especie de resumen de todo lo que hemos visto, porque las consideraciones tanto de rendimiento como de hardware como de software, simplemente son ciertas consideraciones que yo les voy a dar, pero eso es como un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, mejor dicho, de lo que ustedes mismos nos han venido enseñando y que yo he ido un poquito dándoles a ustedes, ¿no? Entonces, eso viene a ser como una pequeña parte de resumen que la vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Y con eso daríamos por acabado el parcial. Ahora, ustedes tienen un módulo pendiente para las personas que no presentan el SQL, el módulo de SQL. Deben hacer el módulo de SQL. La siguiente clase, para las personas que no han presentado, los grupos que no han presentado, les reviso el módulo del SQL. Y para las otras personas también deben hacer el último módulo que vamos a hacer. El módulo es el de backups, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer un módulo de backups. ¿Para qué? Para recuperar información, es decir, datos. Lo que yo voy a hacer es crear una tabla, elimino algo de la tabla y
puedo recuperar con su backup. Igual, puedo borrar la tabla y puede que se me recupere la tabla. No voy a borrar ni usuarios, no voy a borrar ni table space, no voy a borrar nada de eso. Solamente quiero que ustedes vean la forma. Pueden utilizar cualquiera de los 3 backups, ¿sí? Por eso les mandaba en todos los backups, les mandaba yo hacer a nivel de fila, a nivel de tabla, a nivel de usuario, a nivel de table space. Entonces, ustedes ocupen el backup que más les parezca idóneo. ¿Para qué? Para recuperar la tabla. Es decir, yo voy a borrar tabla y datos, nada más. Entonces, yo aplasto un botoncito y se debería sacar el backup. Y aplasto otro botón y se debería recuperar el backup. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo, una vez eliminado, recupero. Entonces, esa es la última parte del sistema de administración de bases de datos que ustedes van a hacer, el backup. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, por favor? Es para todos los grupos de ingeniería. Sí, para todos los grupos. Es para todos los grupos. Ya, este trabajo de aquí, el otro les reviso el próximo martes. Este trabajo les reviso de hoy en 8, es decir, el 14, pero ya les reviso todo unido. ¿Sí? Es decir, debe estar desde la parte de la conexión, la parte de creación de table space, la parte de creación de usuarios, roles y privilegios, la parte del SQL y la parte del backup. Es decir, ya el 14 les reviso absolutamente todo unido. Y la próxima clase, que es del 12, les reviso solamente el módulo de SQL. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? El módulo de SQL, como no me reviso como no me demoro en revisar, la primera hora les doy la clase que tengo que darles y la segunda hora revisamos el debercito, ¿sí? Estamos y con eso acabaríamos con ustedes clases. Y quedarían, como les dije, libre. Yo al principio les dije que este módulo no era tan largo, que era un módulo más bien medio sui generis, porque ustedes tienen que hacer ciertas cosas que en su casa sí se demora, pero no es tan largo, ¿no? Entonces, hasta ahí en la partecita de materia. ¿Alguna pregunta? Dije, una pregunta, ¿en el módulo del SQL es por línea de comandos o modo gráfico? Línea de comandos y, por ejemplo, si tú haces un create, por eso les dije, revisen el Enterprise Manager, ¿cómo es el SQL Developer? Si, por ejemplo, si tú haces un create, abajo solamente te dice que tabla creada. Pero si tú haces un select, te devuelve el select de los datos, ¿no es cierto? Dependiendo de la tabla, tiene 2, 3 columnas, n filas. Entonces te devuelve el select. Si tú haces un update, simplemente te va a decir que si ha afectado uno. Y si hago el select, debería estar la afectación. Si hago un delete, debería borrarse. Y si hago el select, ya no debería aparecer el dato. Entonces, por lo general, los comandos create, update, delete y insert, solamente sale un mensajito abajo que diga n columnas afectadas, porque por lo general así sale. ¿Sí? Dice una columna afectada, 2 columnas afectadas, entonces n columnas. Y el select simplemente debe salirme el resultado del select de la tabla que yo hago. ¿Estamos? Porque solamente esos comandos les mandé a probar. Yo sé que va a funcionar todos, pero esos comandos deberían funcionar bien. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Sí, eso nada más. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, con esto nos veríamos la siguiente clase. Pueden seguir trabajando el resto de la hora en el proyecto final y en el trabajo que tienen de investigación. ¿Estamos? Sí. Ya, con eso sería todo. Entonces nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Muchas gracias.